estimado los factores de producción, nos hemos enfocado en el tema del suelo. Hemos visto que algunas de estas 6 consideraciones son propias de los suelos del Perú, suelos agrícolas, que son escasos, ¿no? Muchos son ya largamente menos de los más de 3.000 metros cuadrados per cápita que tuvimos hace ya 44 años, cuando la calificación del sistema de clasificación de suelos por capacidad de uso mayor, esa clasificación que se enfoca en mirar la vocación, la aptitud de los suelos, ¿no? ¿Para qué sirven? No en qué están siendo usados, sino para qué sirven. En esos años de 1982, cuando la ONER publica esa obra, eh, estábamos en algo más de 3.000 metros cuadrados per cápita, ¿no? Ahora, con el incremento de la población a 34 millones de personas, de habitantes de Perú y algo más, ¿no? Probablemente estemos algo así como 2.600, 2.700 metros cuadrados por persona. Y decía, algunas de las consideraciones que se mencionan en esta lista, las vamos a leer, alcanzan a esos suelos. Son suelos deficientes de nutrientes, o son ácidos, o son escasos en materia orgánica que condiciona escasez de nitrógeno, porque venimos diciendo que la materia orgánica es el suelo, es la única fuente de nitrógeno en el suelo, no hay otra. La alta pendiente, el pobre drenaje, ¿no? Que condiciona problemas no solamente de reducción en suelos, sino también de salinidad, ¿no? De salinidad. Una de las principales causas de salinidad de los suelos es el mal manejo de el riego, que se aplican aproximadamente 99% y algo más de riego en la costa, riego por gravedad, ¿no? Que significa aplicar volúmenes de agua altos, ¿no? Con una eficiencia de uso que si alcanza al 50%, decimos que está a un nivel bastante favorable, puede ser mayor bajo ese sistema de riego. Pero reconocimos en ese minuto que no solamente es este uso indebido, inadecuado de agua en la parte alta, de media, de los 52 valles costeros. Y estamos hablando con eso de suelos que pueden ser, en general decimos salinos, pero pueden ser salinos, pueden ser sódicos, pueden ser salinosódicos, ¿no? Y hablamos de algo así como 450.000 hectáreas de suelos con problemas de salinidad, ¿no? Los cuales también se van salinizando progresivamente por efecto de el riego, ¿no? Porque no llueve suficiente en la costa, porque si bien hay de repente suficiente agua en los ríos, no hay los reservorios de agua que requerimos para regar eficiente y eficazmente en los suelos agrícolas, de modo que todavía ahora decimos que muchos de estos ríos eliminan 80% y más del agua que circula en estos ríos de frente al mar, ¿no? Entonces, parece paradójico decir, los suelos de costa no tienen suficiente agua porque no se riega, ¿no? Perdón, porque no llueve, ¿no? Y es cierto, porque no llueve. Pero hay agua en los ríos, y hay suficiente, pero faltan las obras de irrigación para hacer eso, las suficientes, ¿no es cierto? También hay deficiencia de agua, ¿no? También hemos dicho que adicionalmente los suelos de importancia agrícola están dispersos, fragmentados por el macizo andino, ¿no? Y eso trae algunas de las consecuencias que vamos a visualizar en la siguiente diapositiva, ¿no? Empezamos mirando que estos suelos, por tanto, desde el punto de vista de la baja capacidad productiva, por esos deterioros en las propiedades físicas, químicas y biológicas, deterioros que le vamos a llamar degradación. Entonces, estos configuran, ¿no? Suelos degradados, que pierden capacidad productiva, que disminuyen su capacidad productiva. Algunos llegan a tener, por tanto, baja capacidad productiva, ¿no? Por las consideraciones que hemos dicho, ¿no? Pobreza de materia orgánica, exceso de agua, salinización, suelos ácidos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo enmarcamos acá en estos tipos de degradación física. Acá marcamos 4 de las más importantes, como son la pérdida de estructura, el aumento de la densidad aparente, la disminución de la permeabilidad, la disminución de la capacidad retentiva de humedad, entre otros. Degradación química, pérdida de nutrientes, acidificación, salinización, sodificación o alcalinización, aumento de toxicidad. Y de degradación biológica, fundamental, la disminución en la materia orgánica del suelo, ¿no? Incluida aquella que es incorporada, ¿no? Con propósito de renovar, restaurar, conservar o incrementar el nivel de materia orgánica, ¿no? Y esta comúnmente se degrada a una velocidad tan alta que difícilmente podemos aumentar la materia orgánica nativa del suelo, y por eso tenemos esa degradación biológica consignada como disminución de la materia orgánica. Otras características asociadas a esta baja capacidad productiva de la degradación pueden ser la erosión del suelo, puede ser también la contaminación. A consecuencia de ello, cualquiera sea la característica o propiedad del suelo que signifique una degradación física, química, biológica o combinaciones de ellos, va a significar que a mayor degradación la capacidad productiva del suelo va a ser menor, ¿no? Acá tenemos entonces claramente una relación inversa en que el aumento de degradación significa disminución de la producción. Y si queremos obtener
rendimientos más altos, productos de la práctica de la fertilización o abonamiento, estos serán de valores que son crecientes, pero incrementos mayores cuando se trate de suelos no degradados y menores en aquellos suelos que son degradados. En otras palabras, por ejemplo, un suelo salino, ¿no? Es más difícil de conseguir eh, rendimientos óptimos, adecuados, incluso con calidad adecuada, en suelos degradados que en suelos no degradados, ¿no? Es decir, en suelos no salinos, por ejemplo, esta práctica de fertilización tendría resultados mejores que en suelos degradados, ¿no? O con algún nivel de salinidad. Perdón, veamos algunos de estos señales de la pérdida de capacidad productiva. Por ejemplo, en la degradación física, miremos lo que significa la erosión. Nos remitimos a lo que dice la FAO. La FAO dice, no, reconoce así, que las clases de erosión pueden ser calificadas así, como nula, moderada, alta, a muy alta, ¿no? ¿Qué significan esas clases? Significan las pérdidas que se proponen allí. Por ejemplo, una erosión nula significará que se pierde menos de 10 toneladas de suelo, ¿no? Por hectárea y por año, ¿no? Es evidente que nos estamos refiriendo a aquella porción de superficie, suelo superficial. Es evidente que nos estamos refiriendo allí a la pérdida, sobre todo de la arcilla. Estamos hablando entonces de erosión hídrica o laminar, aquella que afecta a las partículas menores de 2 milésimas de milímetro o 2 micras de diámetro. Entonces, fijémonos ahí, dice, si se pierden menos de 10 toneladas por hectárea y por año, esta la calificamos como nula. Claro que tiene sentido esta propuesta, ¿no? Y estamos de acuerdo con ella porque decimos, si la capa superficial de suelo, el suelo superficial pesa entre 2.000, 2.500, 3.000 toneladas, por ejemplo, tomemos como referencia 2.000, que se pierdan 10 toneladas de 2.000, es como que se perdiera 1 de cada 200, es como que se perdiera 0,5% o 5 por 1.000, ¿no? 5 por 1.000, es decir, como que de 1.000 gramos, un kilogramo de 1.000 gramos, se está perdiendo 5 gramos, y dice, no, eso no es significativo, le calificamos por tanto como nula, ¿no? Según la misma FAO, eso sería equivalente como a perder 0,5 milímetros de ese suelo superficial por año, ¿no? 0,5 milímetros, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? A esos primeros 25 centímetros, 30 centímetros de capa productiva de suelo, son 300 milímetros, ¿no? Entonces, que se pierda 0,6 de 300, estamos hablando de repente algo así como 6 de 3.000, ¿no? O 2 por 1.000 más o menos. Entonces, no es significativo, ¿no? No es significativo. Hacemos las reservas porque esto es fácil de demostrar que de repente, desde el punto de vista de pérdidas físicas de material, no es significativo, pero desde el punto de vista de los iones que podrían estar siendo retenidos en ese suelo, ya sea absorbidos o ya sean fijados, podría estar perdiéndose capacidad productiva del suelo, ¿no? Eso dependerá de la cantidad de carga que tiene el coloide y de los coloides, de los iones presentes absorbidos, ¿no? O fijados en ese suelo. En el caso de la degradación química, consideramos el grado de salinización, también según datos de la FAO, ¿no? Dice que la salinización del suelo, ¿ah? Otra vez hablamos principalmente del suelo superficial, no es decir, que esa salinización del suelo, si sufre un incremento anual de conductividad de menos de 2, así está la cita, lo ponemos como tal, milimoles por centímetro y por año, ¿no? Si lo actualizamos deberíamos decir decisimes por metro por año o milisimes por centímetro por año, ¿no? Milímetro. Entonces decimos, leemos acá y ya lo traducimos sin cambiar la imagen. Decimos milimol por centímetro por año o milisiemens por centímetro por año. Una salinización, un incremento de conductividad menor a 2 milisiemens por centímetro y por año es nulo o ligero, ¿no? No es significativo, ¿no? Así dice FAO, ¿no? Habría que pensar en lo que pasa con ese incremento de 2 milisiemens por centímetro y por año, o decisiemens por metro y por año, si se trata, por ejemplo, de una especie que es sensible a salinidad, una especie sensible a salinidad, con apenas, cuando uno dice suelo salino es aquel que tiene más de 4 decisiones por metro, milisiemens por centímetro, esto en extracto saturado, sí. Un incremento de 2, ya para un cultivo sensible a salinidad, que empecemos con 0,1, 0,2 de salinidad, ya estamos hablando de repente de un suelo que sería ligeramente salino, con problemas para esos cultivos sensibles a salinidad, ¿no? Fresa, por ejemplo, palto, ¿no? Frutales de hueso, como el duraznero, el ciroblero, el albaricoquero, frutales de pepita como manzano, pera, membrillo, ¿no? Son cultivos que son sensibles a sal. Entonces, un incremento de menos de 2, 1,9 para un suelo que empezó con una salida de 0,5, ya estamos pasando de 2,4. Los cultivos mencionados, otra vez menciono, ¿no? Fresa, por ejemplo, fresa es muy sensible a salinidad. Ya con 2 de decisiones por metro ya está bajando el rendimiento esperado. También podríamos considerar la saturación de bases, ¿no? Que tanto cambia la saturación de bases en un año. Y eso tendrá que ver con la naturaleza del suelo, ¿no? Es decir, si el suelo tiene al inicio de cualquier emprendimiento agrícola, una saturación de bases
por debajo del 50%, ¿no? O sea, empieza a dejar de ser media saturación de base, camina hacia ser una baja saturación de base, un incremento un decremento más bien de saturación de bases, ¿no? De 1,25% en un año, puede ser calificado como nulo o ligero. Pero si esta saturación de base empezara por encima de 50, es decir, estuviera en esa función de ser calificado como de medio alto, ¿no? Le da al suelo, a ese suelo, una resiliencia mayor, ¿no? Entonces, todo depende de qué nivel empezamos. Por ejemplo, decimos, una caída en la saturación de base de 2,5 a 5% sería calificado como alto, ¿no? Esa caída, alta esa caída, si la saturación de bases fuera de menos del 50%, ¿no? Pero en un suelo con una saturación de bases arriba del 50%, ¿no? Ese valor, ese decremento en saturación de bases de 2,5 a 5%, cambiaría, ya no sería alto, sería moderado, ¿no? Veamos ahora lo que pasa en cada una de las tres regiones. Es el objetivo central de esta presentación. Nos hemos abocado al concepto del suelo. Algunas referencias adicionales a lo que hemos visto lo haremos en las siguientes vistas, pero ahora iremos a ver los otros cuatro factores de producción. Repito, en este estimado que haremos de, de estos factores a nivel exploratorio, vamos a llamarle así, ¿no? Con datos que podrían consignarse en un mapa de repente en más de 1 millón, podría ser en unos 2 millones o en 5 millones, ¿no? Exploratorio, ¿no? Muy esto general, ¿no? Repito, ustedes con el modelo que estamos desarrollando, que estamos presentando, podrían de repente pasar a un nivel más detallado, ¿no? De repente decir, para tener un mapa de detalle o muy detallado o súper detallado, ¿no? Si se tratara de explotaciones en áreas más pequeñas donde necesitamos levantar información bastante más precisa que la que estamos presentando acá, ¿no? ¿Qué diremos del clima? Cuatro características generales consignamos. Uno, el clima es moderadamente templado. Ojo, no hablamos de templado como un concepto estacional, para decir, si dijéramos desde el punto de vista estacional, estaríamos hablando de estaciones marcadamente diferenciadas, ¿no? Hay verano, invierno, otoño, primavera. No, no es esto. Es lo que hablamos de temperaturas que no son tan altas ni tan bajas, ¿no? Con escasa precipitación, que significa escasez de agua, desde el punto de vista de las lluvias, de la precipitación, con una precipitación anual acumulada que va desde tan bajo como 50 milímetros o menos, en los conos de dirección de estos 52 valles irrigados de la costa, estamos hablando de hasta menos de 10 milímetros de precipitación por año. Y cuando en ese valle, ¿no? Nos trasladamos del cono de dirección, pasamos por el canal de transporte y llegamos a la cuenca de resolución, podríamos estar llegando a más de 100 y de repente hasta unos 300 milímetros, 350 milímetros de precipitación anual acumulada, ¿no? Como dijimos, las temperaturas no son ni muy bajas ni muy altas, la media de medias, ¿no? Estaría alrededor de 12 grados Celsius a 24 grados Celsius. En el caso del suelo, hablamos de las formas fisiográficas, unidades de paisaje más ampliamente distribuidas, sobre todo aquellas que se relacionan con la agricultura. Son valles irrigados, propios de planicies desérticas, ¿no? Algunos de naturaleza eólica, otros de naturaleza aluvial, otros de mezclas de los dos conceptos que mencionamos. Podría ser de repente aluvio-coluvial o coluvio-aluvial, ¿no? Es decir, formada por depósitos, ¿no? Generados por el río y también por la gravedad, pero también algunos de ellos depositados por el viento, ¿no? Que no afecta tanto a la arcilla como hemos visto, sino más bien a los limos gruesos y arenas, ¿no? Finas y medias. Son suelos poco desarrollados. Estamos diciendo que, bueno, aquellos suelos que se incorporan a la agricultura son materiales madres sin alteración edafogénica manifiesta, ¿no? O sea, vemos un perfil del suelo con la característica de la letra C mayúscula y decimos, este es un suelo, así, propio de costa, poco desarrollado. O de repente ya cuando se inicia la irrigación, la explotación agrícola, ¿no? Empieza a generarse, a diferenciarse, hay un horizonte de pérdida, un A, entonces posiblemente tengamos un AC sobre un C, o de repente ya en un tiempo mayor, ¿no? Una sub 1, que como es afectado por labranza, aradura, pronto cambia a un AP, ¿no? AP. Difícilmente encontremos un B en la costa, ¿no? Diría así, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Por eso los muy antiguos podría haber, ¿no? Algún esbozo de horizonte B, de horizonte de ganancia de lo que se pierde en A. Las texturas dominantes son gruesas. ¿Por qué? Porque los procesos de transformación del suelo, la meteorización, no decimos asociación, empezamos diciendo meteorización, son de orden físico, ¿no? Le llamamos así, físico, de desintegración, ¿no? Siendo físico de desintegración, entonces hablamos de repente de el predominio de fracción muy gruesa, grava, guijarro, piedra, ¿no? Fracción gruesa, arena, algo de limo, y si hay arcilla, ese estuvo en el material de origen, material parental, los micas sobre todo. Y entonces, por tanto, las clases texturales dominantes serán las que les mencionan: arena o arenoso, arena franca, moderadamente gruesas, franco, arenoso.
Como no hay procesos acelerados de orden químico, que significa descomposición, recombinación, resíntesis, estos no son dominantes porque estamos diciendo la presencia del agua es esto limitante en esos procesos, la reacción de los suelos tiende a ser así neutra alcalina, ¿no? ¿Que pueden haber en suelos ácidos? Sí, producto de la actividad agrícola, por ejemplo, donde se hace fertirriego, donde se aplica agua, y junto con el agua se aplican nutrientes, y entonces esos nutrientes que forman parte fundamental de sales, también sustancias ácidas, esto generan desde el concepto que nosotros tenemos, es decir, el pH ideal para que la solubilidad y disponibilidad asegure un 100% de disponibilidad relativa desde el pH para los 14 nutrientes que la planta necesita, hemos dicho bien claro, necesitamos que los suelos sean ligeramente ácidos, de 6 a 6,5, ¿no? De 6 a 6,6, ¿no? Y entonces, esta práctica de fertilización, haciendo uso del agua, es decir, fertilizar y regar, lo que se llama fertirriego, podría estar condicionando en los suelos con estas texturas, ¿ya? Una disminución pronta de la, del pH, de la reacción del suelo, ya no serán por neutros alcalinos, tenderán a tener reacción ácida. También tenemos problemas de mal drenaje y salinidad, porque todavía hemos dicho, más del 98-99% del área agrícola en la costa, ¿no? Todavía hace uso de riego que no es riego por gravedad, ¿no? El cual no es tan eficiente como el riego por sistema, ¿no? De goteo o de exudación, ¿no? Entonces, este riego por gravedad aplica relativamente altos a altos volúmenes de agua, ¿no? Los cuales con la textura que tiene el suelo condicionan que se esté generando una serie de problemas, ¿no es cierto? Entre ellos, mal drenaje y salinidad. Algunas de estas situaciones, de lo que estamos mencionando, lo vemos en la parte inferior, ¿no? Ese exceso de agua aplicado, le voy a poner comillas, porque a veces decimos irracionalmente, alguna racionalidad a veces se da, ¿ya? Alguna racionalidad, ¿no? Por ejemplo, de repente algún valle intermedio o alto, en esa sección de costa llamado valle, que puede tener de repente 20, 25 kilómetros de ancho, muy poquito, como es en el caso de los suelos de Virú, de Chao, o de 50 kilómetros o más, ¿no? Como puede ser en el caso de la costa norte de Piura, o la costa sur de repente tal vez de Ica o Arequipa, ¿no? Entonces, en esos valles decía, en ese canal de transporte, en esos valles, esas tierras agrícolas de la zona media alta, aplicar racionalmente entre comillas, o si quiere irracionalmente entre comillas, de repente volúmenes altos de agua, porque de repente nos dicen, ¿no? Se va a limpiar las acequias. Y nos dicen, el martes de la próxima semana se va a limpiar acequias, ¿no? Se va a hacer el champeo, y como no va a haber agua de repente una semana, ¿qué hacemos inmediatamente? Aumentamos la cantidad de agua de riego, ¿no? Diciendo algo de reserva que en el suelo. Como ven, ahí hay una racionalidad, entre comillas, o una irracionalidad, entre comillas, ¿no? Porque como sabemos bien, los suelos tienen una capacidad limitada para retener agua. Eso se llama capacidad de campo, ¿no? Entonces, si regamos entre el punto de hasta capacidad de campo, entre el punto de maxités permanente hasta capacidad de campo, ¿no? Un nivel de agua por encima del punto de maxités permanente y hasta capacidad de campo, eso es lo ideal, ¿no? Pero es ideal en riego por gravedad, ¿no? Estamos algo distantes, a veces hasta muy distantes de cumplirlo, en parte por la racionalidad que acabamos de mencionar. Aprovechamos para mirar, ¿ah?, cómo son las vías de comunicación. Ha habido un progreso fuerte, grande, ¿no? Para que nuestra Panamericana norte y sur, ¿no?, se vayan convirtiendo poco a poco en el tiempo en una verdadera autopista, ¿no? Que pueda permitir el flujo por un par de vías hacia el norte y por otro par de vías hacia el sur, ¿no? Sin afectar, como estamos viendo acá, porque todavía domina esta forma, que sea bidireccional nuestra Panamericana norte y sur, ¿no? Que cruza de sur a norte los más de 3.000 kilómetros de longitud que tiene la costa, ¿no? Entonces, de repente, como vemos acá, el vehículo de la izquierda, el chofer que está ahí, ¿no? El conductor, tiene dificultades para adelantar ese vehículo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un ancho muy, muy grande y tiene un poquito que girar a la izquierda para mirar a ver si puede adelantar o no. Y a veces se presentan así cadenas de vehículos como la que vemos en el lado derecho, ¿no? Donde hay vehículos de alto bordo de pasajeros, ¿no? Buses o camiones o maquinaria agrícola, como vemos al lado derecho, que impide este flujo a la velocidad que debería ser transportados las personas, los materiales, los productos agrícolas, entre otros, ¿no? También tenemos esta vista que nos dice lo que acabamos de decir hace un momento. Hablamos de más de 400.000 hasta 450.000 hectáreas, ¿no?, de suelos afectados por salinidad, ¿no? Por salinidad. Por efecto, ¿eh?, del clima, sí, seguro. Por efecto del riego,
también, ¿no? También. Y a veces por efecto de lo irracional que puede ser el riego, ¿no? Así es que eso condiciona que parezcan, como decimos, 400 a 450.000 hectáreas con esos problemas de salinidad que pueden ser esa coloración blanquecina, ¿no? Llamados suelos salinos blancos, solunchacs. Nomenclatura un poco caída en desuso que solamente lo usa el sistema FAO. La FAO mantiene vigente los suelos solunchac, ¿no? Que serían estos así de colores blancos, ¿no? Producto de sales de cloruros y sulfatos de calcio. De repente suelos oscuros, como esto que se ven aquí en la parte, ¿no? Inferior que estamos marcando, o allá al fondo, que vemos áreas oscuras, posiblemente por el efecto dispersante del sodio, generando por ahí suelos sódicos, ojo, no son salinos, y de repente por ahí mezclados otros suelos que son de colores más o menos claros a grises, los llamados suelos salino-sódicos, ¿no? Entonces, así se presentan, pues, ¿no? Por manchas, porque la distribución de la salinidad no es homogénea, es heterogénea. Entonces aprovechamos para detener la grabación un momento, ¿no? Para separar la vista que estaba superpuesta, ¿no? Esta es la que acabamos de explicar. Y explicaremos esta otra, donde vemos también así área salina, con vegetación que está adaptada a las condiciones de salinidad del lugar, ¿no? Si nosotros tomamos algo de esta vegetación, ¿no? Con cuidado la lavamos con una piseta, con agua deionizada, ¿no? Y le damos un mordisco, de repente vamos a encontrar la sensación salobre de la salina, corrijo, salina de esta vegetación, ¿no? Por acumulación de sales, ¿no? Algunos de estas zonas, también como vemos al fondo, ¿no? Al fondo se ven así unas vallitas de color blanco que están aprovechando la salinidad para hacer bordos y juntar las sales, ¿no? Y proceder a la extracción de sales de cloruro de sodio, de cloruro de potasio, sulfato de potasio, lo que ellos tengan a bien generar a partir de estos depósitos salinos, ¿no? Esa salinidad, como vemos, obliga en esta vista, obliga de repente a que el agricultor, teniendo dificultades para aprovechar esos suelos salinos, ¿no? Haga así, movimientos de tierra, el topsoil, del suelo superficial, generando estos bordos, ¿no? Estamos marcando así a izquierda y derecha, ¿no? Estos bordos, que en un inicio mueven así a izquierda y derecha, después todavía hacen así, como una excavación en el medio de lo que va quedando, ¿no? Ahora, ¿por qué movieron la tierra superficial? Porque hay mucha salinidad, se lo ponen a izquierda y derecha. Después hacen una excavación en este surco que va quedando, y ahí todavía, a la profundidad de la lampa seguro, hacen estos hoyos donde siembran especies que tienen alguna sensibilidad a sales, como en el caso del tomate, ¿no? En este caso. No solamente eso, que hace el agricultor, las plántulas estas de tomate, ¿ya? Su raicilla, las raicillas de estas plántulas, las sumergen de repente en ácidos orgánicos, fúlmicos sobre todo, húmicos también, para acelerar el desarrollo radicular y de esa manera evadir, ¿no? La evasión del efecto de la salinidad en plantas tan tiernas, tan pequeñas, le permita lograr pues desarrollar agricultura, ¿no? Esta es una situación que se ve en muchos lugares de costa. En este caso nosotros registramos esto de lo que pasa en La Libertad, ¿no? En la cercanía de Huanchaco. Aquí vemos, ¿no? Eso que se ve al fondo, esta pared. En la pared occidental, lo que es la ruina de Chanchán, ¿ya? Hay algunos minutos de la ciudad de Trujillo, donde algunas formas fisiográficas, como esta hondonada, pequeña hondonada, permite al agricultor así desarrollar también ahí agricultura. Ahí se ven los vestigios de lo que fueron los huecos donde desarrolló cultivo de tomate, ¿no? Ya terminó, ¿no? Y otra vez, si miramos acá, si hacemos una prueba organoléptica, ¿no? Del sabor de esta hierba que queda ahí espontánea, bueno, que tiene altos niveles de sales, ¿no? ¿Cómo son los suelos? Perdón, clima. Acá tenemos el clima, ¿no? Clima de un suelo de costa, la zona sur, lo que se llama sur chico, ¿no? Imperial. Tenemos los registros de lo que es la precipitación, de lo que es la humedad relativa, las horas de sol, la evaporación, ¿no? Y miramos, ratificamos que la precipitación, ¿no? La precipitación tiene valores bastante pequeños, escasos, ¿no? Escasos, ¿no? Acá dice total máxima mensual, media mensual, mínima mensual, ¿no? No, en los mínimos mensuales, a veces cero, ¿no? En los medios, 0,6, 1, 0, 0, ¿no? Apenas significan de repente 15 milímetros por año. Pero en unos años llueve más y tenemos una totalidad algo mayor, ¿no? Caracterizado también por alta humedad relativa, caracterizado por las horas de sol que son más abundantes, ¿no? En los meses de verano, cercano al verano, y más escasos en los meses cercanos al invierno, ¿no es cierto? Una evaporación que excede largamente la precipitación. Mire, esto acá es importante que lo digamos así, porque uno dice, ¿por qué hay sales en el suelo? De repente porque la relación agua que precipita a agua que evapora es menor que uno. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿no tiene razón esa propuesta? Es decir, que evapora más de lo que precipita, ¿no? Es que hay también movimiento de agua subterránea, ¿no? Que también aflora.
por evaporación. Entonces, por eso que aquí vemos que hay evaporación que supera los 100 milímetros mensuales, cuando en ningún caso la precipitación supera los 100 milímetros mensuales, ¿no? Apenas por acá 43, apenas por acá 38, o sea, estamos diciendo que una vez más que evapora más agua de la que precipita, ¿no? Hubo una nubosidad que desde el punto de vista del suelo ha sido poco trabajado, o sea, hay estudios de suelos, la asociación con lo que es la precipitación, para ver, caracterizar cómo es la sección de control de humedad del suelo, lo mismo con la temperatura, para caracterizar lo que es la sección de control de temperatura del suelo, pero de otros aspectos como la evaporación, la nubosidad, eh, no he visto trabajo en relación a la formación del suelo. Sí tiene importancia, ¿no? En relación a algunos aspectos de fertilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando dice acá, ¿no? Dice media mensual, máximo extremo, media mensual, mínimo extremo, nubosidad que se mide en octavos, ¿no? De repente dice 8 octavos, 4 octavos, 2 octavos, etcétera, ¿no? O sea, se mide en octavos de de qué tan nuboso o qué tan despejado está el, el, el día, el firmamento, ¿no? Y eso marca, de repente, desde el punto de vista de fertilidad, por ejemplo, que si los días son nubosos, los procesos de transformación, algunos procesos son más lentos, ¿no? Hasta incluso se detiene. Por ejemplo, una nitrificación, que significa que el amonio se oxida a nitrato, se hace muy lento y hasta se detiene. Y eso tiene implicancia seria en la producción de las cosechas, ¿no? Características del suelo bajo esas condiciones. Miren ustedes, es un suelo, como dijimos, son suelos de poco desarrollo. El material parental que da origen a este suelo está apenas a 30 centímetros de profundidad, apenas a 30 centímetros de profundidad. Es decir, aquí ponemos de repente a trabajar un tractor, ¿eh? Con una reja que profundiza 30 centímetros, ya está rascando el material madre. Y si profundiza 35 o 40 centímetros, ya está generando la mezcla de el AP que se está formando, ¿no? El AC que está intermedio con el material parental, ¿no? Así que aquí se está haciendo una mezcla de estos horizontes del suelo. Pero en tanto eso ocurre, encontramos que en el AP, aquella parte de horizonte mineral de pérdida, con esto, señales de haber sido afectado por trabajo agrícola, esa es esta letra minúscula P, ¿no? Tendría esta característica, ¿no? 4 líneas o menos. Color, pardo, amarillento, oscuro, ¿no? Cuando es oscuro está diciendo que tiene un relativamente interesante nivel de materia orgánica, ¿no? Posiblemente, ¿no? Se caracteriza un húmedo, textura, como hemos dicho ya, pureza, arena franca, ¿no? Estructura, de grano simple, o sea, granular, esferoidal, ¿no? Cosa que es común en los suelos superficiales, en el A, grano simple, grueso, ¿no? O sea, quiere decir que tiene un tamaño que pasa de todo el grano grueso, ¿no? La estructura, ¿no? Pasa de los 2 milímetros de diámetro, ¿no? O sea, no es migajoso, es grano simple, ¿no? Es grano simple, dominado por las arenas. El pH, 8,2, ¿no? Ya no es ligeramente alcalino, sería de 7,5 a 8. Es mayor de 8, entonces vamos a decir moderadamente alcalino, con una materia orgánica baja, ¿no? Baja. Con tendencia a ser media, sí, cuando decimos media a partir de 2%. Hay carbonatos libres, ¿no? En la masa con reacción muy ligera al ácido clorhídrico, o sea, de repente se trata de una baja proporción de carbonatos libres, o de repente se trata de carbonatos libres que han cristalizado suficiente o son de grano grueso, por tanto no tienen mucha posibilidad de que generen reacción al ácido clorhídrico mayor como para ser calificada así muy ligera. La conductividad en extracto saturado, ¿ya? La conductividad, esto que dice en extracto saturado, no es la conductividad en extracto saturado 5,12 decisimes por metro, ¿no? Pasó de 4, ya es calificado como salino, ¿no? Como salino. Y en relación a las plantas, para las plantas de 2 a 4 sería un suelo ligeramente salino, en este caso ya sería para la planta moderadamente salino porque pasó de 4 y está en rango de 4 a 6. El sodio cambiable o intercambiable absorbido, 9%, no califica para ser llamado este suelo salino sódico. Nos quedamos con que es un suelo salino, no es sódico. Para que sea sódico, este porcentaje de sodio intercambiable debería estar arriba de 15%. ¿No? Vemos acá, sí, en el caso del AC, este horizonte mineral de pérdida, similar al anterior, pero que se está aproximando al C, o sea, tiene características de material parental, ¿no? Sin alteración melafogénica manifiesta. También es pardo amarillo oscuro, en húmedo. Ahora la textura es moderadamente gruesa, franco arenoso o arena franca. De grano simple, otra vez, ¿no? De grano simple, estamos hablando de estructura granular, ¿no? Granular, propiamente dicho, ¿no? Pero suelto, ¿no? Suelto. O sea, acá estamos diciendo, desde el punto de vista de la consistencia, ¿no? Que ese grano presenta poca cohesión, ¿no? Poca cohesión. Sus carbonatos libres en la masa con reacción fuerte al ácido clorhídrico y ajá, entonces ya te dijimos, cuando dice ligera reacción, una sola cruz, poca efervescencia. Acá decimos una reacción fuerte, probablemente se trate de un mayor contenido de carbonatos o se trate de un carbonato que es más fino, más pequeño o que es más reciente formado, o sea, es muy activo todavía, por eso que tiene de repente 2 cruces, ¿no? El pH 8,4 se acercó a ese valor de 8,5, la materia orgánica es relativamente baja,
¿no? Uno o menos decimos que es bajo, menor de uno decimos que es bajo. La conductividad en extracto estructural no alcanza para ser salino. Del PSI, ¿no? También tiene tendencia homoiónica sódica como el anterior, ¿no? Sin llegar a ser sódico, ¿no? Para que sea sódico debe ser 15%. Y lo normal del PSI debería ser alrededor de 1,5%. Entonces estamos ante un suelo que tiene tendencia homoiónica sódica, ¿no? O sea, se salió de ese esquema de 1,5, de 1 a 1,5, ya está en 9. Se salió de ese esquema de 1 a 1,5, ya está en 6,4. Tendencia homoiónica sódica. El material parental es arenoso, arena gravillosa, suelta, no es coherente. Con carbonatos libres, ¿no? Con reacción ligera al ácido clorhídrico diluido, ¿no? En la misma costa, pero más cercana al Ecuador, tenemos esta característica predominante del clima de Tumbes, ¿no? Clima de Tumbes, ¿no? Donde vemos claramente que hay una época de alta precipitación, ¿no? ¿Cuándo? En el verano, ¿no? El verano. Llueve más. ¿No? Sumamos los tres, se aproxima a 600 milímetros por año, ¿no? La humedad relativa es menor, ¿no? Se alejó de ese 98%, etcétera, ¿no? Está ahí por entre los 60 y los 70, ¿no? Por ahí más o menos. Con temperaturas medias, altas, ¿no? Constante de 30, en el verano 30, 30, 31, 31, 30, ¿no? En los meses de invierno baja un poquito, pero está cercano a esos 30, ¿ya? Después, conforme termine el año, pasó la primavera, empieza el verano, otra vez recupera esa frontera de los suelos con temperaturas de 30 grados. Las mínimas, ¿no? 26, ¿no? 20, 21,8, 21,5, 21,4, etcétera, ¿no? Sacar la distancia entre las medias de máximas y mínimas pasa de los 5 grados, ¿no? Pero pasa de los 5 grados. Aquí no hay como 9, aquí hay como 9, aquí hay como 10, otra vez como 10. Eso quiere decir que si hiciéramos un estudio de temperatura en relación al suelo, diríamos que estos suelos tienen probablemente un régimen de temperatura en el suelo, ¿no? Hipertérmico, ¿no? ¿Y por qué decimos hipertérmico? Miren ustedes que la temperatura media de medias pasa de 24 grados, primer punto. Y el segundo punto, la diferencia entre máximas y mínimas pasa de 5 grados. Si esta diferencia fuera de 5 grados o menos, no diríamos que es hipertérmico, sino diríamos que es hipertérmico, o sea, que no, térmico, no alcanza a diferenciarse más de 5 grados Celsius, ¿no? En este caso no es así. Acá tenemos alguna referencia de lo que pasa en algunos valles irrigados del Perú, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Valle de Virú, ¿no? Para que sepamos, ahí hablamos de un total de superficie agrícola de 12.000 hectáreas. Miren ustedes lo que se demora, ¿no? Los años que demora la instalación, la gestión de un proyecto de irrigación, ¿no? Este es el caso de Chao Virú, para incorporar que 12.000 hectáreas, ¿no? 12.000 hectáreas. En el caso de Chao, en ese proyecto, 10.000 hectáreas, ¿no? Digamos, y cuando empieza este proyecto, mira, acá tenemos 4% de esas 12.000 hectáreas con problema de salinidad. No duden que este porcentaje ha subido, lo que hemos dicho, ¿no? Hay condiciones de clima, de formación del suelo, pero sobre todo agricultura, donde el uso constante de agua de riego, no necesariamente salino, puede ser suelo, agua, ¿no? Dulce, pero incluso esa agua dulce va incorporando sales año a año, ¿no? También tenemos acá, como dijimos, ¿no? Los procesos físicos de desintegración son los que predominan y tenemos acá un modificador textural que dice piedra. Ahí hay alta proporción de piedra. ¿Qué proporción? 5% de estos 12.000 hectáreas, ¿no? Están siendo afectados por la pedregosidad. Estamos hablando de fracción mineral que mide arriba de 25 centímetros de diámetro. ¿Qué hay que hacer con esos suelos para mejorar su capacidad productiva? Recolectar, juntar esas piedras, ¿no? Y sacarlos del terreno. Todo para mejorar la capacidad productiva del suelo, para mejorar su fertilidad física, ¿no? En el caso de Virú, miren, de Chao, perdón, miren ustedes, el área es menor, bajamos de 12.000 a 10.000, ¿no? Y siendo menor el área, la proporción de suelo salino en Virú era 4%, en Chao, ¿cuánto es? 19%, ¿no? Ojo, son los datos de ese año, ¿no? 1900. No, esto no es del estudio de suelos ¿cómo se llama? De la ONER del 80, este es más reciente. Pero veamos que 19 redondeando, ¿no? Redondeando, de cada 10 hectáreas, 2 tienen problema de salinidad. Ojo, de cada 10 hectáreas, 2 tienen problema de salinidad. ¿Qué hace esa salinidad? Como ya estamos viendo, limitar la capacidad productiva del suelo. Si queremos mejorar la capacidad productiva haciendo fertilización, tiene un impacto favorable menor a que si el suelo no fuera salino. Por ejemplo, estos que pertenecen a la serie Chao, ¿no? Como las que están acá, menos. Uh, Acá dice serie Virú, ¿no? Así dice arriba, ya, de estos suelos, ¿no? Tenemos igual, como en los casos anteriores, poco desarrollo del suelo, un AP definido ya, ¿no? Y el AC que llega hasta 1,30 m de profundidad. Las características de este suelo lo vemos ahí.
Para el caso de este suelo de la serie Chao, ¿no? Tenemos suelos que son relativamente más profundos, ¿no? Porque decimos relativamente, son suelos de poco desarrollo. O sea, tenemos así materiales parietales sin alteración edafogénica manifiesta, este C2, ¿no? C2, horizonte material parental, que no alcanzó a diferenciar suelo, ¿no? No hubo tiempo suficiente para que los 5 factores de formación, ¿no? Clima, organismo, material parental, relieve y tiempo, empiecen a diferenciar suelo. Y de repente ya se instaló otro material parental acá encima, ¿no? El que estuvo antes era arena, el que llegó después es franco arenoso, con las características que me mencionan ahí, ¿no? Y después empieza a desarrollarse un AP, ¿no es cierto? Un AP, un A sub 1 primero, es así, A sub 1, que desarrolla características diferentes entre el A y el C, por ahí aquí hay mezcla de ambos, ¿ya? Pero es un suelo bastante superficial, ¿no? Poco desarrollo. ¿Qué cultivos en la zona? Cultivos industriales, ¿no? Frutales, hortalizas, cereales, pan llevar, pastos, ¿no? Algunos de estos cultivos han fluctuado tanto que de repente han desaparecido casi y han dejado lugar a otros cultivos, ¿no? Por ejemplo, que dice industriales, caña para azúcar, algodón, vid, ¿no? Así decía el trabajo de ONER, ¿no? Hace 44 años, ¿no? Pero la realidad, por ejemplo, para algodón, de hace 44 años, cuando teníamos más de 150.000, 180.000 hectáreas de algodón, a veces más de 200.000, en la actualidad difícilmente pasa de 25, 30.000 hectáreas, ¿no? Por efecto de la competencia con el algodón, esto, israelí, o israelita, como se diga, pero también de los precios que han caído, como también de algunas plagas, enfermedades que se han convertido en endémicas en el Perú y que no permiten al cultivo de algodón producir como producían en aquellas épocas, ¿no? Que no tenían los problemas fitosanitarios que tiene ahora, ¿no? Fitosanitarios, ¿no? Específicamente hablamos por ahí de alguna plaga, hablamos de alguna enfermedad, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, hablamos de enfermedades a hongos, a bacterias, ¿no? Hay una marchitez bacteriana que afecta al cultivo de algodón, ¿no? Hay un pie negro, como también hay insectos, ¿no? Que son de difícil, muy difícil, casi imposible erradicación, ¿ya? Se afianzan más esos, esas plagas. Entonces, SENASA dice, ¿no? Usted siembra algodón, bien, yo lo autorizo, pero termina su campaña, su cosecha, y usted tiene tantos días, tantas semanas para recuperar todo el residuo de cosecha, no lo va a trabajar para compostar, no lo va a trabajar para alimentar su ganado, no lo va a trabajar para nada, lo va a quemar, ¿no? Y esa quema, por la racionalidad que SENASA nos da, que nos dice hay que evitar la propagación de estas plagas, de estas enfermedades, ¿no? No hay que generar inóculos para los cultivos posteriores. Esas normas de SENASA tienen esa racionalidad, insisto, cuidar la sanidad de los campos y de los cultivos para futuro, ¿no? Cosa que si lo hacemos siguiendo esa norma, genera temperaturas altas de producto de la quema, que hace que los primeros 4, 5, 6 centímetros del suelo sean de muy pobre contenido de materia orgánica, ¿no? Y cada vez que se siembra algodón y se hace esa quema, el nivel de materia orgánica del suelo sigue bajando, de repente menos de 1%, ¿no? Menos de 1%. Esa es la realidad, ¿no? O como para caña, para azúcar, con fines de trabajar esa, ese producto comercial que se llama el jugo de la caña, ¿no? Que permite obtener un número grande de subproductos, entre ellos el azúcar, entre ellos la melaza, entre ellos el ron, entre otros, el papel, etcétera, entre otros, ¿no? Eh, pero para la cosecha todavía se recurre a la quema de la rosa, de la hoja, ¿no? Para permitir una mejor manipulación del producto, ¿no? Algunos dicen también alguna mejora en la calidad también de los grados gris y otros más. Y eso también genera disminución del contenido de materia orgánica del suelo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Vemos cultivos interesantes para la exportación, cítricos, vid, ¿no? Manzanos, palto, etcétera, entre otros, ¿no? Entre otros. ¿Qué pasa con el factor manejo? Marcaremos ahí 4 aspectos interesantes, importantes, ¿no? En general, buenas vías de comunicación, pero ya he dicho, ¿no? Está mejorando en el sentido que ahora hay autopista cada vez más, ¿no? Pero todavía la vía de comunicación, si bien hay un buen mantenimiento, todavía no es autopista, ¿no? Todavía sigue siendo este, vías de ida y vuelta que impiden el fluido adecuado en esa zona, ¿no? De vehículos. El mercado es bueno, tanto el local como el de exportación. El nivel educacional es alto, ¿no? El nivel tecnológico es alto. Y acá le sumaría algo, ¿no? Que es el tratamiento al personal, al trabajo, o sea, como no solo el manejo desde este punto de vista, sino también desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿No? Atendiendo las normas de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Hay un trato mejor al trabajador, ¿no? Entre otros, se le moviliza del campo donde trabaja a la ciudad, a los lugares, ¿no? Ya se le pone ahí movilidad
¿ya? Y también en el aspecto de salubridad, ¿no? Cuidan constantemente la higiene, ¿no? Lavado de las manos, que los zapatos no tengan contaminación, que hayan lugares en los cuales se pueden hacer donde puedan los trabajadores dejar sus excretas, ¿no? Sólidas como líquidas, ¿no? Repito, porque eso ha sido así una exigencia para los agroexportadores desde la Organización Mundial de Comercio. Particularmente no me gusta la idea, no porque no se deba hacer, sino que porque no partió del propio hombre de trabajo de campo y también el dueño, sino porque había una exigencia de afuera, ¿no? Pero estamos avanzando. Desde el punto de vista económico, como ya dijimos, estamos en la costa ligados al mercado de exportación, ¿no? Cada vez más variado, con volúmenes mayores, algunos cultivos ya estamos posicionados en primer lugar, caso del arándano, por ejemplo, caso de palto, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros también tienen sus nichos económicos importantes, ¿no? Como estos productos orgánicos. Alguna información adicional lo pueden conseguir en esta publicación, ¿no? De algunos profesores que son de la agraria, reconocidos, el doctor Salomón Helmut Lerner, de la Facultad de Agronomía, ¿no? Profesor del Departamento de Fitotecnia, ¿no? Es director de la Escuela de Posgrado, ha trabajado mucho reconocido en el tema de control de malezas, pero también muchos aspectos fitotécnicos, ¿no? Junto a él, la doctora Silvana Vargas, parte del staff del cuerpo de docentes de la Escuela de Posgrado, tanto en la maestría como el doctorado de agricultura sustentable, ¿no? Ellos tienen esta publicación, que se llama así, Aptitud de Tierras y Oportunidades para el Desarrollo Rural en el Perú, donde hago algún destaque como el que se menciona ahí, ¿no? Algunos ya hemos mencionado, algunos hemos mencionado, que es una faja angosta, que mide 30 kilómetros de ancho a 200, dijimos, lo que parece ser en el caso de Chauvirú, 25, 30 kilómetros, ¿no? Y más ancho de repente allá en el norte de Piura y de repente en Arequipa y algo de Ica y otros lugares similares. No hay lluvia, dijimos. Sí, sin lluvia, dicen, nosotros hemos precisado que son alrededor de 10 milímetros de precipitación por año en la parte de la cuenca de la parte, perdón, del cono de eyección del río, ¿no? Más o menos 3.000 kilómetros, pero aquí lo quiero rescatar y está así esto resaltado, ¿no? Ellos dicen, son 56 ríos así, que nacen en los Andes y corren hacia el Océano Pacífico, ¿no? Está hablando de la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, ¿no? ¿Ya? Yo los registros que tengo es que no son 56, son 52 ríos. Y algunos de ellos, de común, frecuentemente, ¿no? No llegan al mar, ¿no? Ejemplo, el río Piura, ¿ya? En un año normal, su caudal es tan escaso que no llega al mar. Se pierde ahí en el propio desierto, ahí se hunde. Cuando llega al mar, cuando transporta más agua, en la época de los fenómenos, con el fenómeno El Niño, ¿no? Igual pasa en el caso del río Caprina en el sur, allá en Tacna, ¿no? También lo tengo registrado así como que no llega normalmente al mar, pero en época del fenómeno El Niño trae tanta agua que rompe la carretera, ¿no? Pero si puede ser río, no lo tengo registrado, lo dejo ahí como tal, ¿no? Puede ser que se trate de un error de imprenta, no lo sé, ¿no? Característico, costa, más altos volúmenes de agua en estos cauces de estos ríos entre los meses de diciembre a marzo, no lo hemos visto, se condice con la precipitación de esos meses, ¿no? Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Tal como hemos registrado, marzo, cuando gran parte en esos meses del agua se pierde en el océano, como dijimos, se pierde muchas veces más de 80% del agua que transporta, ¿no? O sea, por eso digo, cuando dicen el agua en la costa es escasa, paramos un ratito para pensarlo, ¿no? Para resolver ese problema de deficiencia de agua, no solamente para el campo, sino también para la ciudad, algunas investigaciones se han hecho, ¿no? Muchos de ellos superan de los 1.000 millones de metros cúbicos, ¿no? Sí, superan, ¿no? Superan, ¿no? Superan el millón, perdón, corrijo, no es mil, 1 millón, superan el millón de metros cúbicos, ¿no? De, de, de embalse, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos registros, ustedes van a Poechos, la colmatación de los ríos, ¿ya? La colmatación de los ríos, o sea, se ha movido material de las vertientes que dan hacia el embalse, ¿no? Y ese material ha ido subiendo, ¿no? Subiendo el fondo del embalse, de manera que se ha ido, que se llama colmataje. Entonces ha ido perdiendo capacidad de almacenamiento. El terreno de Poechos actualmente no llega a 400.000 metros cúbicos de agua reservada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más dice ahí? Dice, el agua de unos ríos se usa para regar aguas áreas, y el agua subterránea se bombeada en algunos lugares han sido introducidos, y Ica, la Libertad, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Esto, ¿qué decir aquí? Es solamente añadir que hay un conflicto de uso entre el agua que usa el campo y el agua que usa la ciudad. Ambos tienen requerimientos hídricos que son así indispensables, pero tiene prevalencia la ciudad, de manera que de repente en algunos años que la provisión de agua es escasa, ¿no? Como estamos diciendo, el agua que se embalsa está lejos de lo que fue la capacidad de almacenaje de esos embalses, ¿no? De repente, en el caso del Pocho está al 40%, y entonces
En Tinajón es algo similar, entonces cada vez el área agrícola que cuya necesidad lo cubre estos embalses cada vez es menor, cada vez menor. De repente hay campañas en las cuales se atiende 20, 30, 40, 50% o menos, ¿no? De el área programada para regar en cada cultivo por campaña, ¿no? Así está el tema. Ah, ahí está. No, ahí está. Sí, estaba bien mi referencia, ¿no? Entonces ahí dice, corrijo, ¿no? Exactamente, 1.000 millones de metros cúbicos. Me parecía que 1 millón era poco. 1.000 millones es lo que tenía Poecho. Mira, ahora apenas pasa, este es el dato actual, 396 millones de metros cúbicos. O sea, está al 40% de lo que fue alguna vez, ¿no? Pasó de más de 1.000 millones, ¿no? De metros cúbicos, ¿no? Y todos ahí están como al 40, 50% de lo que fue programado, ¿no? O menos todavía, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Esto para leer. Pasamos a la región de la Sierra. ¿Qué tenemos en la región de la Sierra? Igual escribimos, repito, estamos hablando a nivel bastante macro, ¿no? Clima, 4 características marcamos. Las temperaturas son medias a bajas, ¿no? Promedio, la media se fluctúa entre 12 a 16 grados. Antes para costa dijimos 12 a 24. ¿Qué vamos a llegar a 24? Pues las medias para la sierra. Si llegamos en las medias de altas, sí podemos llegar a más de 24 grados. Pero la media de medias difícilmente supera esos 16 grados Celsius. La precipitación total anual, entre 400 a 900 milímetros, principalmente de octubre a marzo, ¿no? Para una referencia más puntual, por ejemplo, la Sierra Centro, en un buen año llueve 700, 750 milímetros por año, ¿no? ¿Ya? Hay el departamento de Junín, por ejemplo, ¿no? Por excelencia, papel de muchos granos y hortalizas, sobre todo hortalizas en la margen derecha del Valle del Pantano, la zona de Sicaya, Chupaca, Agua, con su choclo, su arveja, ¿no? Etcétera. Zanahoria, y la margen izquierda, ¿no? Santa Rosa, eh, La Libertad, Heroínas Toledo, Concepción, con alta superficie dedicada a papa, ¿no? También algunas hortalizas, ¿no? En Santa Rosa hay un proyecto de desarrollo para el cachufa, ¿no? Que me parece que se ha venido a menos por problema de inestabilidad en la dotación de agua para este cultivo. Los cultivos son limitados por la altitud, porque a más altitud la temperatura se hace menor y entonces hay riesgo de heladas, ¿no? Queremos decir, baja temperatura que congela el agua al interior de la hoja y cuando la temperatura se empieza a elevar, esa agua congelada, que obviamente el agua cuando cambia de líquido a sólido, aumenta su volumen, ¿no? Y entonces ya produjo en ese aumento de volumen la rotura de los tejidos, ¿no? De la hoja, el mesófilo, todo está completamente cortado. Y cuando, repito, la temperatura se eleva, el cambio de estado de sólido a líquido, de hielo a agua en estado líquido, ¿no? Genera que ese material se pierda, ¿no? Por esos cortes, esa requebrajadura de las hojas, ese es el daño de la secada. La mayor parte de la lectura es de secano, pero también hay riesgo. Secano quiere decir bajo lluvia. ¿Qué características del suelo marcamos acá? 6 que son importantes. Son suelos que ya tienen un desarrollo, hay un A bien definido, puede haber B, ¿no? Puede haber B, aunque ese no suele ser muy conspicuo, ¿no? Apenas un P1, probablemente. La pendiente es limitante para el desarrollo de estos suelos. Hay pedregosidad, hay enfloramiento rocoso, producto del macizo andino. Hay problemas de erosión, producto de la presencia de áreas que son inclinadas, ¿no? Inclinadas, donde hay agricultura inclinada, pero donde hay suelo en general, pueden ser incluso empinados o escarpes, ¿no? Suelos ácidos de naturaleza orgánico, ¿no? Como también producto de la precipitación, el exhibiado de bases. Problemas de acidez, de origen orgánico. En las zonas cercanas a los lagos, ¿no? Tenemos salinidad, tenemos problemas de mal drenaje, ¿no? Cultivos adaptados a los lugares, ¿no? De gramíneas importantes, maíz, trigo, la papa. De tuberosas, corrijo, de gramíneas, ¿no? Maíz, trigo, cebada. De tuberosas y raíces, importantes la papa, la kiwicha, ¿no? El, algunos granos importantes, de algunas, de repente, hortalizas, ¿no? Esto de raíces. Hay zonas dedicadas a la producción de zanahoria, ¿ya? Hay zonas dedicadas a la producción de flores, en el caso de las terrazas de tarpa, ¿no? En el caso de manejo, ¿no? Hay escasez de vía de comunicación en buen estado. Ustedes ven estos días, se está hablando de la carretera central, la necesidad de que esta vía pues, sea de primer orden, de primer nivel, ¿no? Para el desarrollo del país, fundamental que se no solamente que se repare, que se mantenga, sino que se haga pues, una vía que esté acorde con las necesidades del desarrollo de las regiones, ¿no? En este caso hablamos de la Sierra Centro, pero en general para toda la sierra, ¿no? El nivel educacional y tecnológico es medio abajo,
en lo que se relaciona a la agroexportación, ¿no? Como excepción, tiene un nivel educacional y tecnológico bajo, medio, alto. El mercado de la exportación es limitada, ¿no? Limitada, ¿ya? Está ligado, como decía, a flores, está ligado a algunos cultivos que llaman la atención en los mercados de exportación, ¿no? La mayoría de la producción es de carácter local. A nivel general, en el país, nosotros tenemos nuestros productos agrícolas salen, si no recuerdo mal la cifra, algo así como un 17%, entre un 13 a un 17%. El 83 al 87% de la producción es para mercado local. ¿Ya? Ojo. Y es importante que se diga eso porque, a juicio de quienes hablan, ¿no? Los TLC, Tratado de Libre Comercio con los países que se hagan, tienen que conceptuar que debe haber un TLC también para el interior del país. ¿Qué quiero decir? No está bien que las empresas le pongan el mismo precio al producto que se exporta que aquel precio al producto que se consume acá al interior, que de repente incluso tiene la condición, desde el punto de vista de comercialización, producto del descarte, ¿no? Recordemos que el producto de descarte no quiere decir que está malogrado, no. Desde el punto de vista de calidad para exportación no guarda esa consideración. Ejemplo, decimos el caso del espárrago. Si el espárrago tiene el turión un poquito abierto, el mercado de exportación no lo acepta. En el caso de brócoli, si tiene el tallo hueco, el mercado de exportación no lo acepta. En el caso de la alcachofa, si el capítulo es un poco abierto, fofo, no es completamente compacto, digo abierto, el mercado de exportación no lo acepta. Pero la consideración justamente debería estar en eso. Si el mercado de exportación tiene una restricción para su consumo, para el precio que nosotros consumimos acá no debería ser el mismo, y a veces estas entidades producen y venden indistintamente con el mismo precio para afuera que para acá adentro, ¿no? Eso hacemos nuestro juicio. Yo hago mi juicio, digo, eso no está bien, ¿no? Eso no está bien, ¿ya? Debería ser menos. Región de la selva, clima, ¿no? Está caracterizado por la alta precipitación, ¿no? Alta precipitación. Llueve más en la selva alta que en la selva baja, caracterizado por la alta temperatura, ¿no? La media de temperaturas entre la baja y la alta, en la selva alta es más distinta, más diferenciada, más extrema. En el caso de la selva baja, esto ocurre con no tanta diferencia entre las promedio máximas y mínimas, ¿ya? En selva baja las características, por tanto, son más estables. En cuanto al suelo, los suelos de la selva, en general, en la selva alta y baja son de alta elafización, son ácidos, entre moderadamente ácidos y fuertemente ácidos, con problemas de erosión hídrica, ¿no? ¿Ya? La alta precipitación, con las altas pendientes, con la estructura no bien formada, o sea, estamos hablando de agregados inestables, condiciona a la pérdida de suelo, ¿no? Más también el manejo inadecuado de suelos, ¿no? O sea, estamos diciendo de repente sobre una característica de un suelo con una vocación de uso para pastos y hacemos agricultura en limpio. De ahí estamos generando problemas de pérdida de suelo, ¿no? Ya estamos haciendo problemas de pérdida de suelo. O de repente en áreas que deberían ser destinados para bosques, ¿no? Y se hace de repente ganadería, el animal pisotea, el agua no penetra adecuadamente y empiezan los problemas de la pérdida por escorrentía o escurrimiento superficial, ¿no? El potencial nutricional, por tanto, en esas condiciones de alta deficiación, acidez, erosión, el potencial nutricional es bajo, como ya dijimos, problemas de compactación. Cultivos que se adaptan a la zona, extensivos, algunos intensivos también, dependiendo de la dedicación y otras condiciones de la agricultura, ¿no? Hay maíz, hay arroz, hay cacao, café, frutales, cítricos, piña, palto, industriales, la palma aceitera. Las vías de comunicación son escasas, son en mal estado, ¿no? No se mantienen convenientemente. El nivel educacional es bajo, ¿no? Puede ser alto, por supuesto, en las zonas estas donde se hace agricultura de exportación, como cuando hace palma aceitera, o cuando hace piña, palto o cítricos, ¿no? Para la industria. El nivel tecnológico alto es escaso, ¿ya? Es medio, abajo es dominante. El mercado, limitado, potencial, hay hay agroexportación, algunos de ellos que desconocemos en realidad lo que ocurre, ¿no? Yo les transmito en lo particular mi experiencia. He estado entre Tarapoto y Yurimaguas, es un proyecto de desarrollo de suelos, con orientación a la, a la implementación de la carretera Tarapoto y Yurimaguas, ¿no? La que está actualmente, ¿no? Desde mi punto, yo trabajé en la parte de suelos que se podían aprovechar. Y allí conocí un cultivo que se llama Umarí, ¿no? Conocí una aproximación de 2 semanas, pero un cultivo que se produce ahí en esta zona, en esta zona de Tarapoto y de Yurimaguas, en ese curso, pero que todos, ¿no? Todos vienen de Brasil,
y los camiones se lo llevan, ¿no? A este producto que se llama marí, ¿no? Que tiene un fruto con una, eh, un color amarillo, ¿no? Casi naranja, más intenso que el de la palmera, el fruto de la palmera aguaje, que se llevan a la selva brasileña para industrializarlo, para aprovecharlo como tinte, para producir helados, ¿no? Y quién sabe qué otros productos, pero repito, se lo llevan todo, es de la exportación. Y de repente acá no conocemos lo que está pasando. Y bueno, eso es lo que yo conocí ahí. Cuanto más esté ocurriendo, la verdad que hay que investigar, ¿no? Hay que ver. Con esa información pasamos ahora a ver lo que en general pasa en el Perú en relación a las características de los suelos, y hablaremos puntualmente de estos tres macronutrientes, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿no? ¿Cómo cómo son los valores de estos elementos, de los disponibles? La relación con el nitrógeno disponible lo hacemos a través del nitrógeno total, como un concepto que es propio de la materia orgánica del suelo. Para el caso del concepto nacional, el fósforo disponible en los suelos en el Perú es bajo, el potasio disponible es medio y la materia orgánica es bajo, y por tanto el nitrógeno total es bajo. Se proponen ahí los valores para costa, sierra y selva, para esos tres conceptos, tomando en consideración a qué llamamos fósforo disponible, a qué llamamos potasio disponible. Le llamamos tal, en el caso del fósforo disponible, aquel que se mide haciendo uso del método de extracción del fósforo disponible, usando como extractante bicarbonato de sodio 0,5 molar con pH 7. ¿Ya? Entonces, lo que ese método extraiga, lo comparamos para calificarlo con esta tabla, ¿no? Valores límite de calificación para el fósforo disponible. Si ese resultado sale menos de 7 miligramos por kilogramo, parte por millón, también se puede leer porque así figura en las tablas. Si es menos de 7, lo calificamos como bajo. Si va de 7 a 14, lo calificamos como medio, y si es más de 14, lo calificamos como alto. Entonces regresamos con ese concepto en lo que pasa con los suelos, decimos fósforo disponible en costa bajo, o sea, menos de 7. En sierra bajo, menos de 7. En selva, muy bajo, o sea, ni siquiera decimos menos de 7, seguramente 2, 3, algo así. En el caso del potasio disponible, ¿no? Primero, antes de ver los límites, veamos el método, ¿no? El método se llama así de pitch, ¿no? El método a usar es el acetato de sodio. El sodio es el desplazante del potasio, para medir como potasio disponible. Cuando desplaza el potasio disponible, este potasio es tanto el que está absorbido como el que está de repente fijado. Parte del fijado puede ser desplazado por este sodio. Se usa acetato de sodio normal, ¿ya? Y entonces, ¿qué resultado miramos? Decimos, si ese potasio desplazado por el sodio, el acetato de sodio, es menor a 300 kilogramos por hectárea, como expresado como óxido de potasio o potasa por hectárea, o menor a 100 miligramos por kilogramo o parte por millón, como digamos, ¿no? Eso lo calificamos como bajo. En el rango de 300 a 600 o 100 a 200 respectivamente para lo mencionado, lo calificamos como medio. En el rango de arriba de 600 kilogramos de potasa por hectárea, lo calificamos como alto. Y si es más de 200 miligramos por kilogramo, lo calificamos como alto, ¿no? O parte por millón. Con ese dato, entonces miramos lo que pasa con el potasio disponible en el Perú. A nivel nacional es medio, ¿no? 300 a 600, 100 a 200. A nivel de coste es alto, más de 600, más de 200, ¿no? Ya, estamos diciendo kilogramos por hectárea, miligramos por kilogramo. Y de selva, bajo, ¿no? Estamos diciendo menos de 300 y menos de 100. Para el caso del nitrógeno total, y con él la materia orgánica, y con él el nitrógeno disponible, el método usado es el de Walkley y Black, ¿no? El Walkley y Black. Entonces, ese método de Walkley y Black lo que usa, lo que propone es quemar el carbono orgánico, ¿ya? Convertirlo en CO2, o sea, el oxidante es una sal de dicromato de potasio, ¿no? El dicromato de potasio es un medio ácido, dado por el ácido sulfúrico. Entonces se quema el carbono a CO2 y se hace la transformación propuesta por Van Bammelen, ¿no? Que dice que el 58% de carbono de la materia orgánica es lo que hay de carbono. Una vez encontrado ese valor, ¿qué más hacemos? Proponemos que la materia orgánica del suelo tiene 5% de nitrógeno orgánico, ¿no? Porque es un valor muy común, muy frecuente, 5%. Y así se calcula, se estima este nitrógeno total, orgánico fundamentalmente, ¿no? Y a partir de ahí se hacen las estimaciones para ver cuánto de nitrógeno disponible hay de acuerdo a las condiciones de pH y de clima, ¿no? Del lugar, y el manejo también. Entonces, si esa materia orgánica fuera debajo de 2, lo calificamos como bajo. Si fuera de 2 a 4, calificamos como medio, y más de 4 calificamos como alto. ¿Qué pasa en el Perú con respecto a la materia orgánica? A nivel nacional es bajo, a nivel de costa es muy bajo, o sea, bastante menor de 2. A nivel de sierra es medio, 2 a 4. A nivel de selva es medio, 2 a 4% también, ¿no? Así como figura en esta tabla. Con esto terminamos este
tema, ¿ya? Nosotros terminamos este tema, entonces vamos a parar la grabación, a detenerla, y una vez que esté editada, se los voy a compartir. Luego continuamos con el capítulo 3, ¿no? Que son los conceptos de nutrición mineral de las plantas.